Buenas noches, bienvenidos. No, esto no es una versión extendida del informativo de hoy. Estamos ya abordando el programa Pancarta Política, digamos, en su etapa legislativa. No era etapa que decía allí, edición legislativa. Y hoy vamos a estar acompañando en la co-conducción a Patricio Lennon, que es el habitual conductor de este programa, porque lo habíamos adelantado, lo había adelantado él durante esta semana. Vamos a realizar un análisis político de cara a las PASO que se vienen el próximo domingo y que, bueno, de alguna manera celebramos que se desarrolle un nuevo acto eleccionario en democracia. Buenas noches, Patricio, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias Martín. Te agradezco que hayas estado en este momento. Te había invitado y bueno, como siempre, tan cordial y colaborador, viniste para hacer este programa, ¿no? Por favor, es un honor para mí. Así que bueno, y además también comparto el gusto por la política, así que me interesa por demás por ahí participar de este programa al cual me has invitado. ¿Cómo preferís, Patricio, que arranquemos desde la parte nacional o desde la parte local? No, como vos guste decir. Bien, entonces podríamos arrancar, supongo, desde la parte en lo nacional, en el gobierno de Cambiemos, de este nuevo partido político que ha ingresado al poder, tal vez en una instancia histórica para el mismo. ¿Cómo ves que viene desarrollándose a lo largo de esta casi mitad de mandato? Bueno, el gobierno de Macri ha apostado a muchísimas cosas de las cuales viene proyectando. El problema es que no mide fechas, no mide tiempos y no vamos a decir que es un mal gobierno, sino todo lo contrario. Es una persona que trata de organizar, es una persona que trata de hacer la cuestión en orden, sin sobresaltar nada de lo que ni las leyes ni las partes orgánicas de la República le marcan, pero bueno, los tiempos son cortos para las reformas, la gente tiene necesidades y habría que ver un poquitito más de las obras y habría que ver fundamentalmente tratar de solucionar, sanear el tema de la pobreza, porque bueno, podemos hablar de educación, de salud, pero la gente cuando tiene un dinamismo económico en el bolsillo hace que eso resulte más práctico en las cuestiones como, por ejemplo, si el sistema de salud no funciona bien, poder ir a otra parte donde sea pago y hacerse atender más rápido, donde la mutual no le responde para la compra de los medicamentos, la puede hacer más fácil. La parte de la comida, la gente busca muchísimos lugares para poder conseguir precios y no se está saneando de una manera lógica, sino de una manera numérica, y eso a la gente le está afectando, ¿no? Podríamos, dentro de lo que son los procesos eleccionarios, podríamos encuadrar a Cambiemos como una nueva alianza que se ha instalado también para, digamos, como una nueva alternativa para los votantes. Bueno, la alianza de Cambiemos ya ha sufrido una ruptura, ¿no? Por ejemplo, el GEN Margarita Stolbizer se encuentra hoy con Sergio Massa y a través del tiempo estas alianzas son constructivas al principio, pero después, por cuestiones de opiniones o de quehacer político, que cada uno tiene su opinión, o ver que en el otro no encuentra lo que realmente la sociedad necesita, se van abriendo. Lo que hay que aprovechar es que políticos muy serios se encuentran hoy en esta alianza. Y bueno, tienen que aprovechar ellos y tenemos que aprovechar nosotros. Pero lo fundamental es en esta época de elecciones exigirles en cuanto a todo lo que realmente hace falta. No estamos saneando el tema de seguridad y ninguna de las tres fuerzas políticas habla a fondo solamente demuestran hechos que sí, son muy buenos, los secuestros de drogas, los procedimientos, pero hoy por hoy la sociedad necesita de que esté mejor preservada en el sistema de seguridad.
y no hablamos de un proyecto. Esa es la cuestión. Hablamos que vamos por la droga, que vamos para mejorar, que compramos más cosas, pero no encontramos el proyecto. Y eso, bueno, a la gente le interesa saber qué se va a hacer y cómo se va a sanear. Y bueno, esta dificultad urge porque no se le ha encontrado hasta el día de hoy solución alguna, ¿no? Por una cuestión territorial, creo que lo que más por ahí nos atañe a quienes vivimos en esta zona es justamente la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves el rol que desempeña la gobernadora María Eugenia Vidal en este caso? Bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande en territorio, en población y también grande en necesidades. Lo que en este momento está haciendo María Eugenia Vidal es depurar la policía de la provincia de Buenos Aires, el servicio penitenciario, mejorar la logística, pero si ponemos a ver lugar por lugar, mandando patrulleros o logística, sin ver cómo está funcionando o hacer el análisis de cada territorio, yo creo que eso no significa seguridad. Todos podemos comprar 3 o 4 autos, pero si no lo sabemos manejar, lo único que vamos a tener es capital y no vamos a poder aprovechar ese capital, ¿no? ¿Y cómo ves en este caso la puja que hubo tan grande? No te escucho mucho. ¿Cómo ves la puja que hubo al comienzo del ciclo electivo, en este caso con la parte docente que hubo entre la gobernación y los docentes, que fue un punto bastante complejo de abordar este año? Bueno, el análisis de los sindicatos era un análisis lógico de lo que estaban pidiendo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy ya el gobierno dice que la inflación va a ser del 20%. Y los sindicatos, algunos estaban en el 25%. Y estamos hablando a mitad de año, un mes más, un mes menos, estamos hablando en el mes 8 del año, ya hablamos del 20%. Es decir, que no estaban pidiendo nada realista, es decir, era una realidad. Además, el año pasado perdieron mucho con la inflación los docentes. Estaban pidiendo realmente lo que se necesitaba. Si bien es una fuerza política a la cual le creo mucho, pero es una fuerza política que también no dio un resultado en el momento justo. Hoy a lo mejor empieza a darse cuenta de que lo que le estaban pidiendo es lo que realmente a fin de año va a llegar. Lo que pasa es que esa cláusula gatillo de un índice inflacionario que si se dispara, lo vamos a dar. Lo que pasa es que el trabajador está cansado de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que se marquen y se encuadren en el momento justo del reclamo. Entonces, queda a la deriva, sí, me lo darán, no me lo darán. Si llegamos a un acuerdo y lo tenemos en el bolsillo, ya está. Le pedían un arreglo por año. Bueno, casualmente, un mes antes de las elecciones, el aumento se dio. Justamente apuntaste al tema de la inflación, que bueno, todos sabemos que para ser realistas no hay gobierno que no atraviese distintas variantes, ¿no? Pero de un proceso inflacionario al fin. ¿Vos crees que esto pueda llegar a revertirse antes de la finalización del mandato de Mauricio Macri de Cambiemos? Y todo va a depender de la economía global del país, ¿no? Porque de repente, hoy por hoy, juega como regulador del dólar no los mercados, sino el Banco Central. Claro. Cuando el Banco Central lo único que tendría que hacer es pagar deuda y recaudar fondos para que la nación pueda manejarse con los presupuestos de todos los años que se votan en el Senado. Es decir, meten dentro de la parte reguladora económica al Banco Central. Es decir, son pocos los países que ponen el banco a vender o a comprar. Es decir, el banco no tiene que estar en esta ronda de comercio. El banco debe existir para poder manejar, atesorar y financiar todas las obras y lo que necesite el gobierno de la República. Y hasta que esto no se maneje solo, no va a dejar de haber inflación, porque
es artificial el sistema económico donde interviene el Estado continuamente, donde aumenta los intereses para que la gente no saque la plata de los bancos y donde sale a ver cómo lo frena el dólar. Fijémonos que cuando el dólar camina, el mercado sube. Cuando el dólar se estabiliza, todos los días el mercado baja. Es decir, estamos manejando la economía nacional del signo peso con la economía del dólar que no es de nosotros. Es decir, le soltaron la mano de un lado, pero hoy por hoy solo no se puede estabilizar. Cuando esta moneda maneja a un país que no es la moneda del país, es difícil que los índices de inflación en un año no ronden los 20-22%. Se habla, siempre hay dos frases que resuenan mucho, por lo menos en estos últimos años, con respecto a la política, digamos, al rol del Estado y una de ellas es justamente el Estado presente, y la otra es, que ya se escucha en esta era, el costo social. Bueno, el Estado a través de su historia, desde el 83 en adelante, empezó a hacerse cargo de los problemas sociales que no se le habían dado importancia a través de la dictadura, de estos gobiernos nefastos que terminaron en el 83. El Estado provisoriamente se fue haciendo cargo de cada área con la visión de que después cada parte social retomara un curso económico que fuera autónomo, que dependiera de la parte privada, de las empresas, pero lo que ha pasado es que el Estado se sigue poniendo al hombro, década tras décadas, las responsabilidades que ellos no cumplen y no generan. Entonces, ante el reclamo social y la necesidad que es justa, tiene que salir al cruce el Estado. Por ejemplo, estamos hablando que el Estado en este momento está publicitando la obra pública. Muy bien, vamos a tener mucha obra pública, que es necesario, porque un Estado sin rutas, sin trenes, sin salud, es decir, todo lo que se está construyendo, sin puentes, es interesante. Pero tengamos en cuenta que no vamos a construir puentes 10 años, 20 años, y ruta 20 años, y hacer 300, 400, 500 escuelas. Este factor de trabajo improvisado para poder repuntar la economía nacional, en alguna manera, en algún momento, se cae por dos cuestiones. La primera es cuando los gobiernos no pueden pagar, no encuentran cómo subsidiar la obra, y la segunda parte es cuando la plata que sacaron de préstamo no la pueden pagar y tienen que recurrir a las arcas originales del pueblo. Es decir, volvemos a decaer. Por eso que muchos hablan de una economía de 10 años para arriba, después volvemos a caer. Porque se ha organizado de esa manera. Pero lo que hay que trabajar, yo creo que esto es un salvataje para la gente de la obra pública. Lo que hay que trabajar es que tenga empleo genuino y que el gobierno salga a vender lo que mejor hace la Argentina, el Producto Bruto, que es toda la materia que tenemos, en que lo que es alimento, todo lo que realmente el mundo necesita. Solamente hay que saberlo vender, no hay que salir a buscar que alguien venga a explotarlo. Tenemos que comprometernos a darle a la gente la opción de que podamos generar lo que los otros necesitan. Antes de invertir tanto en obras faraónicas, yo creo que lo que hay que ver es qué necesita cada pueblo y cómo se lo puede generar para que los costos bajen. Bien, nosotros vamos a dar paso a la primera tanda comercial de este Pancarta Política del día de hoy, edición legislativa, donde estamos haciendo un análisis de toda la propuesta electoral, tanto a nivel nacional como local, y a la vuelta de la misma vamos a enfocarnos un poco en la oposición
acerca de este gobierno que es Cambiemos, en los distintos candidatos, en Massa, que es un país, en el Unidad Ciudadana, que es encabeza Cristina Fernández de Kirchner, y también, por supuesto, en un bloque de este programa de hoy nos enfocaremos en la parte local. Enseguida continuamos con este Pancarta Política, edición especial, edición legislativa. No se mueva de allí. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Ahí está Francisco, el de remera gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Chocolates artesanales San Agostino. Ya están elaborando sus chocolates en Rivadavia 248, ofreciéndoles en esta oportunidad los tradicionales huevos de Pascuas. Además, chupetines de chocolate, chocolate en rama, submarino y bombones que podrán adquirir en todos los locales comerciales de nuestra ciudad. La calidad y la responsabilidad garantizan nuestros productos. Somos maestros chocolateros. No lo dude. No lo dude. La marca es Chocolates Artesanales San Agostino. Bien, para el próximo programa que nos invite Patricio aquí, Lennon, su habitual conductor en este Pancarta Política, edición legislativa, yo reclamo también poder hacer la apertura, ¿no? Bueno, lo vamos a reclamar. Les informamos a la gente que restan tan solo 2 días, 9 horas y 39 minutos para desarrollarse un nuevo acto eleccionario en nuestro país. Estamos hablando de las PASO y hoy por eso estamos arribando a este programa especial, edición legislativa de Pancarta Política, donde estamos junto a Patricio Lennon, su habitual conductor, desarrollando, conversando acerca de las distintas propuestas electorales y bueno, y haciendo un análisis de las mismas. Habíamos prometido antes de la tanda, Patricio, enfocarnos ahora en lo que es la oposición, que está también, digamos, tratando de imponerse en estas próximas elecciones en las PASO con sus candidatos. Está Sergio Massa por un lado, con Margarita Stolbizer, con Un País, y también está Unidad Ciudadana con Cristina Fernández de Kirchner encabezando. También podríamos hacer un pequeño párrafo acerca, esto no quiero que suene despectivo, pero también con el Frente de Izquierda, que también forma parte de las plataformas electorales. ¿Con cuál querés arrancar? Y yo diría que me dijeses cuál es la mayor oposición. ¿Cuál es la que yo lo tengo que decir? Ah, esto no estaba en el libreto, que yo bueno. tenía que opinar también. Yo no sé, no me atrevería a decir. Vamos a comenzar con algo medio que es Massa. Bien, empecemos por Massa en Sergio su plataforma política de estas elecciones PASO, su mayor campaña es bajar los precios. Exacto. Sacarle el 21% de IVA a todos los productos de necesidad realmente
para la canasta familiar. La propuesta es muy buena, porque ayudaría a las personas a recuperar el 20% de su haber. Exacto. Ahora, lo que no pone en el proyecto ni dice con qué va a reemplazar la recaudación que no logra con los alimentos. La recaudación que se logra con los alimentos, yo creo que muchísima gente que a lo mejor ya está viene haciendo campaña, a lo mejor ha tomado estos datos para poder saber qué es lo que dice Massa. Pero el 33,4% de los fondos que recauda la Nación son de alimentos, del 21% de impuestos. Él dice que la gente tendría que comprarlos sin el 21%. Sería muy interesante que la gente lo pudiera comprar sin el 21%. Sería interesante que dijese de dónde va a sacar los fondos para que el gobierno siga subsistiendo en obras, en salud, en educación. Y sería más interesante un proyecto que dijese cómo podría ser para bajar estos precios sin tener que restarle el impuesto al gobierno que lo necesita. Porque hay muchas maneras de proyectar la parte alimentaria. Hay pueblos que tienen todo esto que necesita la gente, lo tiene dentro del partido. Es decir, por ejemplo, nosotros somos uno de los pueblos que tenemos todos. Tenemos la gente con los lácteos, acá se siembra el trigo, es decir, la mayoría de las cosas las tenemos a mano. El problema está que nunca se impulsa una política regional, porque el producto realmente llega caro a la góndola por el paso de mano, el revendedor, el flete, la cantidad de empleados y, bueno, todos los préstamos que debe sacar un emprendedor o un dueño monopólico de una industria, que tendríamos que saber si sí o sí lo usa para la industria o no lo usa para otras inversiones. Es un gran dilema ese. Es un dilema que realmente no lo exploran, porque hablamos de bajar los precios, pero nunca decimos la otra palabra mágica. Es como el mago. Aparece el conejo, pero nunca nos explican cómo es el truco. Y eso, es decir, deja mal parado al gobierno, que es el que realmente tiene que bajar los precios, es el que tiene que adoptar la política económica, pero tampoco explican cómo pueden lograr sustentar ese 21% que el Arca de la Nación no lo va a poder recaudar, ¿no? Si hacemos una comparativa con Europa, por ejemplo, he visto, de hecho circulan en Facebook algunos videos donde un argentino que reside en España hace esta comparativa visitando los supermercados y nos muestra los precios en góndolas y establece una diferencia obviamente con los precios que tenemos aquí en los supermercados. Sería interesante de poder lograr esto. Ahora vos no ves la factibilidad de que esto se pueda... No, todo es factible. Ajá. No veo la organización. Bien. El cooperativismo se ha perdido. Exacto. Es decir, en la era pasada del otro gobierno se apuntó a pymes. Exacto. Se apuntó a cooperativas que dejaron de existir. Tal cual. Es decir, hubo muchos gobiernos que recibieron cooperativas que ni siquiera funcionaban. Es decir, se dio una apertura donde no se la controló. Y bueno, hoy se sufre la consecuencia, porque de una manera u otra se subsidiaba a esa gente, dándole o una tarjeta o supongamos la cobertura social de una mutual. Claro, tenemos algunos ejemplos como la ex fábrica recuperada Sanón y los trabajadores del Hotel Bauen, que ellos mismos lo recuperaron y lo terminaron explotando, por decirlo de alguna manera, o haciendo funcionar. No sé si es la palabra dentro de lo que es el cooperativismo, está el ideal lo que digo. Y en toda su plataforma en general, ¿cómo ves a Massa plantado como candidato? No, es una opción buena en lo que refiere a la calidad política que tenemos para elegir. Es decir, vemos gente muy cuestionada en otras listas. Y yo creo que a veces
el ser cuestionado, la única manera que se puede uno proponer es primero dar el ejemplo. Yo creo que si tuviese la oportunidad y me siento comprometido en algo que a lo mejor no fui partícipe o se me acusa, me haría de lado porque no me pondría ante un electorado sabiendo que tengo que rendir cuenta de la justicia. Daría cuenta a la justicia y luego demostraría el doble, que pasé un momento feo y que vuelvo por más, que lo único que fue una cuestión de ensuciarse por una jugada política. Por eso que la cuestión está en que, bueno, Massa es un candidato que ha demostrado ser una persona transparente, de trabajar, pero con una falta de proyecto muy importante, ¿no? ¿Y cómo ves la incorporación de Margarita Stolbizer a este espacio político? Bueno, Margarita Stolbizer es una persona muy trabajadora. Muchos de los derechos de la mujer ella ha trabajado, tuvo en muchas partes puntuales para que muchas de las cosas que hoy prevén a la ayuda de la mujer, la cuestión social que la mujer estaba un poco muy desamparada, Margarita Stolbizer trabajó mucho en esta cuestión. Pero yo creo que Margarita Stolbizer se ha sometido a la política de Massa, porque mucha gente la tenía como referente, y hoy escuchamos la propuesta del partido de Massa, claro, y no escuchamos la propuesta de Margarita Stolbizer. Es una persona muy transparente, es una persona, ¿cómo podríamos decir? Legalista. Ajá. Es una persona que nunca va a obrar mal, si no es de esa formación. Es decir, es una persona de las que necesita el Estado. Pero yo creo que en este momento se ha equivocado al unirse, porque había una aspiración electoral de votar por ella individualmente. Bien. Podemos arribar ahora a lo que es esta división del peronismo, si te parece, que es por un lado el PJ Cumplir y por el otro lado Unidad Ciudadana encabezada por el PJ Cumplir, encabezado por Florencio Randazzo, y Unidad Ciudadana encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Randazzo ha demostrado, mientras estuvo como funcionario, cumplir con proyectos que no sabemos si fueron de él, porque él perteneció a un gobierno donde se gestionaban muchísimas cosas dentro del gabinete. El presidente o la presidenta nació en proyecto de la tarjeta SUBE, proponía y su gabinete trabajaba en la cuestión. Es decir, fue un funcionario más que cumplió con su función. Es decir, lo que haya hecho, lo hizo porque tenía que trabajar en su momento. Lo más interesante de Randazzo hubiese sido que presentara muchísimos más proyectos superadores a este gobierno. La opción del peronismo es buena, porque yo diría que el peronismo tiene una opción más para votar si no quiere votar lo que anteriormente estaba. ¿Y cuál vos pensás que son las diferencias sustanciales entre estos dos espacios, o que antes era un espacio y que llevó a conformar dos espacios? Y las diferencias son las que repetí hace un ratito, ¿no? La transparencia de uno y la transparencia del otro. Bien. Es decir, es notorio que uno de los gobiernos tiene problemas. Por ejemplo, Kirchner, Cristina, encabeza una lista muy cuestionada. Yo diría que hubiese sido lindo haber blanqueado la situación y haberse presentado. Y la otra cuestión no está cuestionada, Randazzo. Y al no estar cuestionado, es una opción buena para la gente que le interese votar a una persona que todavía no conoce el desempeño como funcionario autónomo, es decir, ideas propias y proyectos propios. Bien, y ahora arribando directamente a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, por ahí podríamos hacer un breve análisis de lo que fue como gobierno y
por otro lado, de su propuesta de cara a estas elecciones? Bueno, el gobierno de Cristina es un gobierno que viene desde muy atrás. Es decir, hereda un método de gobierno que sigue adelante y lo transforma a su criterio. Es decir, que heredó una buena cartera. Es decir, la Argentina venía de un momento muy difícil, venía de un momento económico que casi era irreversible, pudimos volver a revertirlos, la gente tomó oxígeno, porque hablemos de la gente pobre. La gente tomó oxígeno, volvió a levantarse, se ayudó a muchísima gente a través de todos los beneficios y los planes, pero se olvidó en su carrera política, se olvidó que el Estado no solamente había que levantarlo y mantenerlo, subsidiando todo este problema, sino se olvidó que al Estado habría que comprometerlo en el desarrollo económico-industrial, para que esta gente, cada uno tuviese su autonomía, el poder de poder superarse económicamente y no que quedaran en la historia dependiendo de una tarjeta o si el gobierno de turno le va a renovar todos los planes que tienen. Es decir, se pensó en su momento en una solución rápida, pero que perduró en el tiempo y eso fue lo malo. Le faltó el proyecto de la mano de obra real y el adelanto económico social del pueblo para poder lograr tener una economía totalmente independiente, la gente, y que no dependiera del Estado. Por eso que hoy el Estado se encuentra agobiado por la carga social, ¿no? Y cuando haces referencia a un momento económico histórico en nuestro país, del cual veníamos, ¿qué papel te parece que juega, según tu entender, el economista Roberto Labaña? No, Roberto Labaña es un economista, yo diría, de primera fila de los economistas. Él acompañó un momento económico donde se puso en práctica mucho de su conocimiento. Bueno, que llegó hasta el momento de Kirchner. Después dejó como ministro y yo creo que ahí fue el momento donde él dejó, donde nos olvidamos de hacer algunos deberes. Si bien tenemos que tener en cuenta que se pagó deuda, que se salió adelante, es decir, si hoy se nos abren las puertas tan fáciles es porque en algún momento se pagó. Es como cuando vamos a pedir fiado. Claro. El comerciante va a recordar si la anterior boleta la pagamos. Claro. Es decir, así no vayamos a los mismos inversores a pedirle, pero sí tenemos el antecedente de haber pagado. La cuestión está en que nos fuimos quedando en la historia con el mismo plan. Y el mismo plan nos llevó a que nos preservaran y nos mantuvieran de la manera que nos sacaron de aquel momento tan difícil hasta el día de hoy. Entonces hoy nos encontramos vacíos de emprendimientos, de competencia mundial. Nosotros tecnológicamente no podemos competir. Si bien hemos podido poner en el espacio un satélite, pero tenemos que tener en cuenta que no ponemos un satélite en el espacio todos los días. Es decir, en lo que tenemos que competir es en lo que elaboramos, o si no, en la mano de obra que le entregamos al mundo. Porque muchísima gente de la que habita acá es muy importante en algún lugar del mundo. Y eso fue a través de la educación, de la cultura, y hoy, sinceramente, el sistema educativo y el sistema cultural ha decaído mucho. ¿Pero por qué? Porque no se le aportó la inyección en su momento que esto necesitaba. Y la doctrina de trabajo se fue devaluando. Hoy vamos a tener que trabajar desde lo más profundo para poder levantarnos. Y hoy va a costar, porque nos hemos acostumbrado mal. Y ya refiriéndonos a el lanzamiento de su propio frente de Cristina Fernández de Kirchner,
Unidad Ciudadana. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, es decir, hay que ver que en la última elección hizo muy buena elección. Es decir, y si cree que va a volver para mejorar cosas, inclusive hechos que a lo mejor de arrepentimiento hoy quieren que sean hechos realmente diferentes y que beneficien más a todo el mundo, yo creo que la gente tiene la opción de votarla. Es decir, es un antecedente político bueno, ha hecho permanecer la democracia vigente en muchísimos años, y eso es un valor muy importante. Y bueno, es lógico, si quiere postularse para mejorar, y hay muchísima gente que son seguidores de su persona o sus ideales, es lógico que hoy esté en un frente para ser elegida. Hay muchísima gente que la quiere, y esto es democracia. Hay que dejar que la gente concurra a las urnas y elija. El secreto de hoy no va a estar en los dirigentes. El secreto de hoy va a estar en el voto, porque la mentalidad ha cambiado y la gente ha cambiado. La gente hoy va a evaluar muchísimo de lo que cada uno dice, y tengamos cuidado en las urnas, porque la gente ya no va a emitir un voto por fanatismo, sino va a tratar de usar hoy la inteligencia. Exacto, esto creo que se refleja un poco en esta frase que se viene escuchando mucho últimamente, que dice que la gente ya no vota tanto a las cuestiones partidarias, sino a los candidatos, o sea, elige a las personas. Y yo estos días particularmente he estado hablando con bastante gente que manifiestan que están muy propensos a hacer cortes de boleta, un poco reforzando esto que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, con referencia a lo estadístico, ¿cómo te parece que va a ser la polaridad? ¿Cómo van a andar a nivel de estas fuerzas políticas que estamos hablando? ¿Quién encabezaría? ¿Quién le seguiría? Y bueno, el Partido Justicialista es un partido histórico, es un partido que ha vivido casi montones de momentos importantes en la República. La gente quiere al partido, y va a haber muchísima gente que se va a volcar al no encontrar el vacío que hay hoy, que el pobre no se puede defender ante tanta tarifa, ante tantos aumentos. Hay que acordarse que no hace poco los suministros de energía aumentaron muchísimo, y nos encontramos con que jugamos con una inflación que marca un número y un porcentaje de aumento que marca otro. Y la tendencia es que la gente quiere que vuelva alguien que escuche el pobre, que escuche el trabajador. Y esto se ha visto reflejado a través de la historia del peronismo. Se ha dicho que, bueno, el peronismo es pueblo, es decir, la gente todavía espera ver reflejado en los candidatos de hoy la política del ayer, de este partido, de este viejo partido. No obstante, creo que también al ver otro frente, y que son peronistas, tiene elección. Claro. Es decir, y al haber elección va a haber división. Y al haber división va a haber división de poderes. Y la división de poderes es dilatación del poder. Porque cuando quieren varios ser los que van a gobernar, es imposible que uno gobierne. Al dividirse, generalmente una elección va a ser notable, la cantidad de votos que saquen senador y diputado, al tener que dividirse. Bien. Y habíamos mencionado también la presencia de la izquierda en nuestro país. ¿Crees que es saludable la participación en los distintos estratos de cuando por ejemplo, se dirime una elección, esta división de poderes que estamos hablando? ¿Ves válida la propuesta de la izquierda en nuestro país? Bueno, los partidos de izquierda existieron en todas las épocas, y son parte de la democracia, son parte de una elección, son una idea, hay gente de esta idea, y la diversidad política es lo más importante. No podemos dejar que gente
que no tenga la idea de estos tres partidos que juegan estas elecciones no puedan votar a una idea totalmente diferente. Tengamos en cuenta que estos partidos que nosotros a lo mejor no le damos la merecida importancia, han ganado de notación año a año, elección a elección. Si vemos en el Congreso, en el Senado, no hay uno, ya hay varios. ¿Cómo serán que en los momentos cruciales de las votaciones, en el Senado o en el Congreso, se sale a hablar con estos partidos para poder tener el voto? Es decir, si bien uno cree que no hay mucho voto, pero sí existen y es una posibilidad más para aquellos que no están conformes y que quieren esa política. Bien. Nosotros vamos a dar paso a una nueva tanda aquí en este programa especial, en esta edición legislativa de Pancarta Política, habitualmente conducido por Patricio Lennon. Hoy nos ha invitado muy gentilmente y hemos por supuesto aceptado para que compartamos este programa, que es específicamente de análisis político de cara a las PASO, que son este próximo domingo. Nosotros damos paso a una pausa y enseguida continuamos con más. Ahí está Francisco, el de remera gris. Consiguió trabajo por toda la temporada. Ahora va a poder ayudar a su familia y hacerle algún regalo a su novia. La va a extrañar este tiempo estando lejos. O tal vez Francisco va a trabajar toda la temporada en condiciones inhumanas, sin poder irse. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Entender todo lo que tiene que pasar para que tengamos electricidad nos ayuda a entender por qué hay que cuidarla. Cuidemos juntos la electricidad. Chocolates artesanales San Agostino. Ya están elaborando sus chocolates en Rivadavia 248, ofreciéndoles en esta oportunidad los tradicionales huevos de Pascuas. Además, chupetines de chocolate, chocolate en rama, submarino y bombones que podrán adquirir en todos los locales comerciales de nuestra ciudad. La calidad y la responsabilidad garantizan nuestros productos. Somos maestros chocolateros. No lo dude. No lo dude. La marca es Chocolates Artesanales San Agostino. Volvemos a este Pancarta Política edición legislativa del día de hoy. Ya recordamos, mañana a partir de las 8 de la mañana comienza la veda electoral, y momento a partir del cual quienes verdaderamente no se interesan o no deciden participar en política tienen su pequeño respiro. Pero el próximo domingo estamos celebrando un nuevo acto eleccionario en nuestro país, cosa que nos parece muy saludable, de poder participar en democracia, de poder votar, de elegir ideas, de elegir candidatos, de pensar en nuestro futuro, de pensar y de repensar en nuestro futuro, y también, por supuesto, en lo que le vamos a legar a nuestros hijos. Estamos haciendo aquí un análisis político de toda la situación actual, junto a Patricio Lennon, que es el habitual conductor de este programa, y ahora vamos a enfocarnos a la parte local. ¿Cómo ves la participación de las distintas plataformas electivas, plataformas políticas, digamos, para este San Miguel del Monte en estas PASO, Patricio? Bueno, son diferentes frentes que tiene el partido de Monte. Es un lugar donde, en lo que refiere a elecciones, seguimos siendo un pueblo. Acá se viven elecciones donde se festeja votar,
donde las campañas proselitistas se hacen con tranquilidad. Es un lugar donde todavía encuadra lo que es la democracia y lo que es hacer política. Acá se hace una política, si todos conocemos a todos, se hace una campaña limpia, porque si ponemos a ver el entorno de muchos partidos o lugares, digamos, más precisos, es muy difícil hacer campaña política. Es decir, donde hay referentes, donde hay muchos fondos, donde se malversan para pagar campaña o hacer campaña. Monte no. Monte siguen siendo los ciudadanos que son trabajadores, son vecinos que conocemos desde siempre, la mayoría son generalmente oriundos del lugar. Es decir, vivimos un momento democrático, por suerte, lindo. Es decir, nos mantenemos como pueblo, y somos ciudad, pero nos mantenemos como pueblo, y eso marca que estos momentos de elecciones todavía sean como tradicionales. La gente grande va temprano, a esperar, a hacer cola. Generalmente son conocidos todos los fiscales, quién va a estar en cada mesa. Es decir, se mantiene un folclore, digamos, parecido todos los años que hay elecciones. Lo que, si vos me preguntás, porque no me quiero ir por la tangente diciendo pero todo también, esto tan lindo. También estoy pensando en esto que estás diciendo acerca de cómo se celebra siempre un acto eleccionario en total paz y armonía, pero también tenemos un antecedente histórico que fue aquella famosa reyerta entre conservadores y radicales por una urna que terminó en un tiroteo ahí en Plaza Adolfo Alsina, ¿no es cierto? Sí, esa fue una urna que era la que ganaba la elección. Definía la elección, claro. Esa urna defendía la elección. Exacto. Cuando llega esa urna, se gana la elección a través de esa urna, porque en esa urna estaban todos los votos que en ese momento eran la diferencia. Exacto. Bueno, y un gobierno no quería entregar el poder. Es decir, tenemos un recuerdo muy importante, porque bueno, el molino ya no está, es decir, que se tiroteaban de arriba el molino. Exacto. Es decir, en aquel momento estuvo presente mi abuelo. Ah, mira. En el lugar que el libro de Monte lo comenta. Bien. Y quedó algo histórico que nadie recuerda. Una de las campanas de la iglesia está rajada. Ajá. Y es por un tiro de aquel tiroteo. Ah, bueno. Es decir, este dato yo no lo tenía. Claro, la campana que está sobre casa de Laura Yanacobo está rajada. Y es de aquella época, de aquel momento. Claro. Sí, bueno, vivimos momentos donde en aquel tiempo se ganaba o se ganaba. Claro. Es más, el voto casi era cantado. Exacto, sí. Es decir, en su momento decían, vos votás tal, y había que votarlo. Exacto. O se llevaba a la gente y se le esperaba que votara y que metiera el voto. Exacto. Es decir, ha cambiado muchísimo, ¿no? Eran otros tiempos. ¿Sí? Eran otros tiempos. Donde los punteros políticos a veces ejercían métodos un tanto complejos para, ¿no? Si es que podemos emplear este término para quienes se dedicaban a la política por aquellos años. Y bueno, y arribando ahora a la actualidad de nuestro San Miguel del Monte, las distintas fuerzas políticas que están representadas o que van a estar representadas para que la gente las pueda elegir el próximo domingo. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, todos han hablado mucho, han planteado sus diferentes opciones, ideas. Muchos hablaron de lo que van a hacer. Hay muchísimas ideas que son muy factibles y que se necesitan para nuestra localidad. Pero nadie, por ejemplo, habló de viviendas. Es decir, estamos sujetos al plan Procrear, a la compra de algún terreno, pero lo que no tenemos en cuenta es que yo hace muchos años lo dije, el hombre, la persona que anda en bicicleta y el único que tiene y que trabaja de changa, nunca va a tener una vivienda. Y no lo vi planteado ni plasmado en ningún proyecto. Se habló mucho de lo que se hizo, cuando en definitiva, cuando se espera el voto de la gente,
la gente espera qué es lo que vas a hacer y no lo que hiciste. Claro. Y lo que hiciste, lo hiciste con fondos de la gente y porque el pueblo te eligió. No lo hiciste en lo particular, porque si no hubieses tenido que poner los fondos y tendrías que haber gastado el tiempo tuyo sin ningún sueldo trabajando. Es decir, el que lo hizo y lo logró y lo dejó plasmado en la historia del pueblo, perfecto. Pero yo diría que ya es muy gastado el lema hice, hicimos, trajimos. Ya está cumplido. Es como el mandato. Cuando uno lo deja es mandato cumplido. Lo que la gente quiere ver es la parte futurista. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, el partido oficialista muestra lo que hizo. Está bien, es parte de lo que la gente le pide como análisis político, porque sigue estando, es legislativa. Es decir, este gobierno que hemos puesto hace 2 años, ¿qué hizo? Está bien el resumen de lo que hizo, porque ¿vamos a volverle a votar más concejales? ¿Da explicaciones de lo que no hizo y por qué no lo hizo? Esa es una cuestión lógica para un gobierno que está. Los demás partidos, hay algunos de los partidos que todavía tienen los políticos que avasallan hablando muchísimo, criticando muchísimo, sin exponer un proyecto. Es decir, hay partidos, porque bueno, pero cada uno tiene su manera de hacer política. Pero tengamos en cuenta y miremos que ya la historia nos está marcando que tenemos que vivir proyectando hechos. No tenemos que vivir contando historias. Porque las historias ya las conocemos. Lo que no conocemos es el futuro que nos depara. Y de la mano de ellos es lo que vamos a vivir en el futuro. Por eso es más interesante, tal vez antes de hablar tanto, o remontarnos a la historia, proyectarnos. Y para hacer un proyecto, hay mucha gente que a lo mejor dice, pero no conoce si se puede. Es decir, la gente de hoy, la sociedad de hoy, pretende realidades, porque ya se da cuenta cuando hay algo que se le dice que es imposible hacer, porque la gente a través de la historia ha adquirido conocimientos y hoy no se necesita agarrar un libro. Los sistemas informáticos, los sistemas modernos de comunicación, a la gente le dan una gran herramienta para saber si se puede o no se puede. Es decir, se ha visto mucha campaña, poco proyecto, y los proyectos que se han visto no son necesidades que urgen hoy, ya y ahora. Cuando vos te referís a la parte, te referís al futuro de San Miguel del Monte, ¿cómo pensás que deberíamos enfocarnos para que Monte, digamos, tenga un crecimiento? Deberíamos enfocarnos más a la parte del desarrollo turístico, a la parte del desarrollo industrial. ¿Cómo pensás que sería por ahí un futuro más loable para Monte? Y Monte necesita de todas esas cuestiones. Si vamos a lo que venimos haciendo campaña de que yo era chico, Monte ya tendría que ser una ciudad súper turística y conocida en el mundo. Pero lo único que hacemos es cada vez que se llega a estas instancias, se dice mucho y se practica un parche. Y eso deja la historia como viene siendo. Es decir, antes de habernos incrementado a través del tiempo, lo único que hacemos es permanecer en el tiempo. Y a veces permanecer no significa destacarse, solamente estar. Y de esa manera se crece como la planta, de una forma lerda, de una forma esperando que cada temporada de elecciones alguien la riegue o le ponga algo más, cuando en definitiva debería ser un proyecto de fondo. Y antes de ponerse a trabajar en un abanico que no se termina ninguno de los pliegues del abanico, habría que trabajar de a uno. Y si cada uno que sube termina un proyecto, ese proyecto va a ser para la historia. Porque ¿qué significa? Vamos a ver en algo muy lógico.
Un gobierno en algún momento hizo la hostería. En aquel momento proyectar una hostería era una locura. Exacto. Bueno, ese gobierno hizo historia, porque la hostería que tenemos, a través de los años, permanece y mucha gente viene a ese lugar. Es decir, tendríamos que hacer cuestiones puntuales. ¿Hay que arreglar la laguna? No le pongamos un parche, no hagamos un pedazo de asfalto. Pongámonos en serio a trabajar por la laguna. ¿Vamos a dar camping? No hagamos un camping común. Vamos a dárselo a la misma gente, pero nosotros planteémosle a la persona qué es lo que tiene que hacer y cuál va a ser el contralor. Y si la persona económicamente no puede abarcar todo lo que se pide, subsidiémoslo. Pero eso, lo que se haga bien, va a permanecer en el tiempo. Y tampoco todos estos lugares que es la empresa turística, no perpetuemos a la gente en los lugares. Que después nos agarramos la cabeza cuando pasamos y vemos que hay lugares que históricamente le han hecho dos cosas y están decadentes. Es decir, si vamos a trabajar en esto, voy a hablar de la primera empresa que se habla desde siempre, el turismo, pongamos a trabajar en serio. Porque vamos a tener muchísimos beneficios, el económico y el social de nuestro pueblo. Porque al tener algo terminado y algo totalmente funcionando, seguramente, sin haber traído una fábrica de 500 personas, vamos a ser como todos los lugares turísticos. Porque la costa vive 3 meses y descansa 9. Y nosotros podemos llegar a estar en el mismo lugar, pero debemos darle interés que sea necesario darle. En lo que refiere a las demás industrias, bueno, se viene concretando que se va a llegar a un parque industrial, pero nunca hablamos de cooperativismo. ¿Por qué no tenemos productos lácteos propios teniendo tantos tambos como hay? Porque nunca nadie llamó a ningún tambero a ver si le podemos subsidiar, aunque sea para hacer el litro de leche. Nadie llamó a un tambero para decirle, organicemos nuestros productos lácteos, al menos los más necesarios. Yo creo que tampoco muchísimas personas de acá tienen más de 1000 hectáreas de campo, porque tenemos una extensión rural muy grande, pero nunca nadie llamó a alguien del campo para ver si podíamos lograr una cooperativa de poder lograr una harinera. Navarro la tiene. ¿Y cuánta población tiene Navarro? Nosotros tenemos que comprarle a otros pueblos y en los campos de nosotros se siembran trigo. Y así sucesivamente. Vienen chacinados de afuera, fiambres de afuera a venderse. Sí. Y nosotros tenemos campos que se crían cerdo, todo tipo de animal. Sí. Es decir, nunca se llamó, nunca había una mesa que se llamara para ser cooperativa de algo específico. Siempre hablamos de algo genérico. Y lo genérico es genérico. Hablamos de algo en general, de ideas en general, pero nada en puntual. Es decir, tenemos muchísimas alternativas sin que venga una industria. Pero bueno, el manejo depende de la gente que conduce. Puedo dar fe del rubro de chacinados porque tuve la oportunidad de trabajar en un local que se dedicaba específicamente a chacinados regionales y demás, y bueno, y comprábamos, sí, generalmente de Tandil, de Uribe Larrea, de otros lugares por fuera de nuestra ciudad. Pero tengamos en cuenta la buena voluntad del trabajo. Si quisiéramos hacerlo, tendríamos leche, queso. Fijémonos en la escuela agropecuaria. Claro. La escuela agropecuaria tiene una calidad de enseñanza interesante, muy buena, y lo que producen es muy bueno. ¿Por qué esto no lo hacemos empresarial y no solo damos la cooperativa a gente que explote sus propios tambos y no saque por el litro de leche la miseria que saca? Y tampoco la gente del pueblo pague un litro de leche 6 o 7 veces más de lo que sale. Es decir, fíjense Suipacha tiene empresa láctea. Y si ustedes preguntan a los precios lo que lo paga Suipacha, la gente se va a querer reír. Y a los que compran harina, pregunten en Cañuela cuánto le venden la harina.
nosotros pagamos una fortuna en flete. Sí. Es decir, tenemos muchísimas alternativas. Sí. No hay una feria, no tenemos feria. Yo no digo que vengan feriantes de afuera. Los mismos comerciantes, al ser comerciantes, tienen la posibilidad de conseguir ofertas, como por ejemplo cuando van a los mercados a la verdura, la gente que vaya se compra grande y encuentra la oferta que compra dos, le regalan otro. ¿Por qué no hay feriantes? ¿Por qué no hacemos un centro de feria para los fines de semana con los mismos comerciantes? Le damos la oportunidad que ese comerciante, el producto que pueda llegar a conseguir o compre en cantidad para lograr mayor costo, lo pueda poner en una feria y le pueda asegurar a la gente tener un precio más bajo. Eso la verdad es que sería una buena alternativa, una feria comunitaria, daría una dinámica en la economía local bastante interesante, sobre todo para el comercio. Cuando hablamos, Patricio, de crecimiento, Monte, sabemos que ha crecido muchísimo y exponencialmente, se ha expandido digamos, desde la planta urbana hacia la periferia del pueblo, han crecido muchísimo los barrios. ¿Cuál crees vos que serían las obras prioritarias en cuanto a obra pública, infraestructura, que nos estaría haciendo falta como para de alguna manera contener ese crecimiento tan grande que ha tenido en estos últimos años, Monte? Bueno, los servicios básicos son gas, luz, cloaca. Los servicios, por ejemplo, de luz, bueno, la cooperativa no tiene problema en brindarlos. Ha reformado hasta su potencia. En lo que refiere a cloaca y agua, yo creo que a la empresa no se le está exigiendo lo necesario. Si es una empresa prestadora, no tenemos que estar a disposición de la empresa a ver cuándo podemos extender la red. Porque la empresa, yo quisiera que la empresa presentara un balance de lo que recaudan de la calidad de agua y luz, y a ver si puede justificar que un barrio no tenga cloaca. Puede haber una intención política muy importante de llevar el servicio, pero lo fundamental es la planificación. Preguntarle a la empresa si podemos llevar el servicio. Y no que tenemos que esperar que la empresa prevea a ver cuándo puede destapar un caño con un camión que no tiene y que tiene que venir no sé de dónde y cuándo. Es decir, de esa manera, con los servicios que se están pagando de agua y cloaca, que no se pueda extender 10 metros de cloaca, yo creo que depende mucho del funcionario de turno para que esa empresa esté en nuestro pueblo. Lo digo con mucha precisión a esto, porque hay lugares que estas empresas son municipales, porque prestaban el servicio en una forma obsoleta, porque la empresa tiene que estar a disposición del pueblo, no el pueblo a disposición de la empresa. Cuando se necesita expandirse porque urge, porque la gente no tiene lugar habitacional, porque la gente necesita comprar terreno, esta empresa tiene que estar a disposición. Y si no tiene el caudal suficiente de recursos para hacerla, que le dé lugar a otra. Porque viene a cumplir un servicio, no está regalando nada, no depende del gobierno, es un privado. En Campana ya no existe. En muchísimos pueblos podría enumerar que, visto el servicio que han prestado, no existen. Ya han sido reemplazados por cooperativas. Bien. En la costa, todo lo que es la parte balnearia, desde Mar de Ajó hasta San Clemente, la empresa le pregunta a cada usuario cuando va a hacer uso de las instalaciones, pasa con un camión y le pregunta si el servicio le está funcionando bien. ¿Crees que sería algo digno de imitar? Y yo diría, es decir, fíjense en lo que es una cooperativa. La cooperativa eléctrica no tan solo suministra servicio de electricidad, se está adelantando a poner potencia para tener más energía, está brindando un servicio de telefonía, el servicio de sepelio y cementerio,
Es una cooperativa. Bien. Y lo está haciendo bien. Ahora, en lo que referimos a gas. Viene una persona y nos atiende 2 veces a la semana, el horario totalmente reducido, y tardamos 6 meses para que nos vean una obra y decirnos si está bien o está mal, y si el caño no le gustó o está mal, va a venir dentro de 6 meses a hacer otra inspección. Y el gas no lo regalan, el gas lo pagan. Es decir, a esas empresas tenemos que decirle que cumplan con los servicios, porque a la hora de pagar no nos anota en la libreta de fiado, vamos y pagamos. Claro. Es decir, no va a haber un factor de desarrollo rápido si estos mecanismos de estos entes que prestan la función del servicio no están en condiciones de hacerlo. Bueno, creo que y sin ningún lugar a dudas, quedarían muchos temas por tocar o muchos tópicos o temas, proyecciones para analizar en este programa, pero hemos llegado, nos informan desde el control, hemos llegado al final del mismo, hemos creo que hecho un amplio análisis desde la parte nacional, desde la parte local, y bueno, seguramente el próximo domingo todos concurriremos a los distintos establecimientos educativos a votar, a elegir nuestras propuestas. En tu caso, Patricio, estás como fiscal general, ¿puede ser? Sí, yo estoy como fiscal general en la escuela número 1. En la escuela número 1. Ya has hecho unas cuantas veces de fiscal general, presidente de mesa. Sí, no, presidente de mesa no. He sido fiscal general varias veces, es decir, soy un crítico de la política y bueno, la gente sabe, pertenezco a la Unión Cívica Radical y bueno, voy a estar en la escuela 1 fiscalizando. Lo fundamental de todo, votemos bien, votemos a conciencia, votemos a aquel que sabemos que se va a remangar a trabajar por nosotros. Esa persona que viene con las ganas de poner lo que en algún momento a otro le puso el voto y vio que no lo consiguió, hoy sale de esa fila de votante para ponerse a disposición del pueblo para hacer las cosas que hacen falta. Esto es fácil. Pongamos todas las boletas locales arriba de la mesa. Miremos todos los nombres y pongámosles porcentaje. Y al que mayor porcentaje tenga, vótelo porque seguramente que no se va a equivocar. Bien. Nosotros vamos a estar cubriendo desde el canal Monte TV con Cristian seguramente en algunos establecimientos educativos. Vamos a estar realizando notas para compartirlas con todos ustedes el próximo lunes en una nueva edición del informativo local. No nos queda más que despedirnos y yo de agradecerte, Patricio, por haberme invitado a este programa. Creo que ha sido para mí muy interesante y que seguramente en alguna otra posibilidad, si está en tus planes de poder volver a hacerlo, yo muy gustoso participaría del mismo. Muchísimas gracias a vos, Martín, por esta colaboración. Fue un gusto poder sentarme a conversar con vos. Me sentí muy cómodo. Tengo que agradecer a Cristian, que hace los controles y producción del canal. También quiero agradecer al director del canal, Augusto Pérez Nielsen, porque bueno, en tantos años que vengo haciendo programas políticos en esta casa, nunca se me pidió que preguntara algo o algo no lo hiciera. Tuve la libertad siempre de poderlo hacer. Es una casa donde se trabaja muy cómodo y es una casa donde todo el mundo viene, y eso es lo que hace sentir bien a uno, que tiene una diversidad muy importante a la hora del trabajo. Así que bueno, seguramente nos volveremos a encontrar y muchísimas gracias. Aquí nos han enviado, a ver, Cristian, un televidente nos ha mandado, bien, una frase de Bertolt Brecht que dice lo siguiente: el peor analfabeto es el analfabeto político, oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de vida es
el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. Esto nos ha mandado un televidente para que lo compartamos con todos los telespectadores de Pancarta Política en su edición legislativa, al cual yo he tenido el enorme placer de participar. Patricio se reencontrará con todos ustedes la próxima semana, el próximo martes, aquí en la pantalla de Monte TV, y en mi caso lo haremos el próximo lunes a partir de las 20 horas en el informativo local. Que tengan todos ustedes muy buenas noches, hasta la próxima semana. Gracias, Patricio.